La estrella mítica. El 2 de julio de 1960, semanas antes de la Convención Nacional del Partido Demócrata, el expresidente de Estados Unidos Harry Truman declaró públicamente que John F. Kennedy, quien había obtenido suficientes delegados para que se le eligiera candidato de su partido a la presidencia, era demasiado joven e inexperto para el puesto. La reacción de Kennedy fue sorprendente. Convocó a una conferencia de prensa para ser televisada en vivo a toda la nación, el 4 de julio. La teatralidad de esa conferencia fue aún mayor por el hecho de que Kennedy estaba de vacaciones, así que nadie lo vio ni supo de él hasta el evento mismo. A la hora convenida, Kennedy entró a la sala como un sheriff que llegara a Dodge City. Empezó diciendo que había contendido en todas las elecciones primarias estatales, con una considerable inversión de dinero y esfuerzo, y que había vencido contundentemente a sus adversarios. ¿Quién era Truman para burlar el proceso democrático? Este es un país joven, continuó, alzando la voz, fundado por hombres jóvenes, que siguen siendo jóvenes de corazón. El mundo está cambiando, mas no así los antiguos métodos. Es momento de que una nueva generación de líderes haga frente a nuevos problemas y oportunidades. Aún los enemigos de Kennedy coincidieron en que su discurso fue estremecedor. Volteó la impugnación de Truman. El problema no era su propia inexperiencia, sino el monopolio del poder de la antigua generación. Su estilo fue tan elocuente como sus palabras, porque su actuación evocó las películas de la época. Alan Ladd en Shane, enfrentando a rancheros viejos y corruptos, o James Dean en Rebel Without a Cause, rebelde sin causa. Incluso, Kennedy se parecía a Dean, particularmente en su aire de fría indiferencia. John F. Kennedy llevó a los noticiarios de la televisión y el fotoperiodismo los componentes más frecuentes del mundo del cine, la calidad de estrella y la historia mítica. Con su apariencia telegénica, sus habilidades para la autopresentación, sus fantasías heroicas y su inteligencia creativa, Kennedy estaba brillantemente preparado para proyectar una personalidad imponente en la pantalla. Se apropió de los discursos de la cultura de masas, en especial de Hollywood, y los transfirió a las noticias. Mediante esta estrategia, hizo que las noticias parecieran sueños y películas, terreno en el que las imágenes presentaban escenarios acordes con los más profundos anhelos del espectador. Sin haber aparecido nunca en una película de verdad, sino convirtiendo el aparato de televisión en su pantalla, él fue la mayor estrella de cine del siglo XX. John Ellman, La obsesión por Kennedy. El mito estadounidense de JFK. Meses después, ya aprobado como candidato presidencial demócrata, Kennedy se puso en guardia contra su adversario republicano, Richard Nixon, en su primer debate televisado a toda la nación. Nixon era perspicaz. Sabía las respuestas a las preguntas y debatía con aplomo, citando estadísticas sobre los logros del gobierno de Eisenhower, en el que había sido vicepresidente. Pero a la luz de las cámaras, en la televisión en blanco y negro, era una figura espectral. Su crecida barba disimulada con maquillaje, marcas de sudor en la frente y las mejillas, el rostro descompuesto por la fatiga, los ojos inquietos y parpadeantes, rígido el cuerpo. ¿Qué le preocupaba tanto? El contraste con Kennedy era notorio. Si Nixon solo veía a su contrincante, Kennedy miraba al público, haciendo contacto visual con los espectadores, dirigiéndose a ellos en la sala de su casa como ningún político lo había hecho antes. Si Nixon se ocupaba de datos y engorrosos temas de debate, Kennedy hablaba de libertad, de crear una nueva sociedad, de recuperar el espíritu pionero de Estados Unidos. Su actitud era sincera y enfática. Sus palabras no eran específicas, pero hizo imaginar a sus oyentes un futuro maravilloso. Un día después del debate, las cifras de Kennedy en las encuestas subieron milagrosamente, y en todas partes era recibido por multitudes de jóvenes mujeres, que gritaban y saltaban. Con su bella esposa Jackie a su lado, él era una especie de príncipe democrático. Para entonces, sus apariciones en la televisión eran verdaderos acontecimientos. A su debido tiempo se le eligió presidente, y su discurso de toma de posesión, también transmitido por televisión, fue muy emocionante. Era un frío día de invierno. Al fondo, sentado, Eisenhower parecía viejo y rendido, acurrucado en su abrigo y su bufanda. Kennedy, en cambio, se dirigió a la nación de pie, sin sombrero ni abrigo.
No creo que nadie sustituya a ninguna otra persona o generación. La energía, la fe, la devoción que pongamos en este empeño iluminarán a nuestro país y a todo aquel que le sirva, y el brillo de esa hoguera realmente puede iluminar al mundo. En los meses siguientes, Kennedy dio innumerables conferencias de prensa en vivo ante las cámaras de la televisión, algo que ningún presidente estadounidense anterior se había atrevido a hacer. Frente al pelotón de fusilamiento de las lentes y las preguntas, era intrépido, y hablaba con serenidad y cierta ironía. ¿Qué pasaba detrás de esos ojos, de esa sonrisa? La gente quería saber más sobre él. Las revistas bombardeaban a sus lectores con información. Fotografías de Kennedy con su esposa e hijos, o jugando fútbol americano en el jardín de la Casa Blanca. Entrevistas que lo presentaban como devoto padre de familia, aunque también se codeaba con estrellas glamurosas. Todas las imágenes se fundían. La carrera espacial, el cuerpo de paz, Kennedy enfrentando a los soviéticos durante la crisis de los misiles en Cuba, justo como había encarado a Truman. Tras el asesinato de Kennedy, Jackie dijo en una entrevista que, antes de acostarse, él acostumbraba oír la banda sonora de obras musicales de Broadway, y que su favorita era Camelot, con estos versos. Que no se olvide barra que una vez hubo barra como un efluvio barra un Camelot. Volvería a haber grandes presidentes, dijo Jackie, pero nunca otro Camelot. El nombre Camelot pareció gustar, e hizo que los 1000 días de Kennedy en el cargo resonaran como un mito. Pero hemos visto que, considerada como fenómeno total, la historia de las estrellas repite, en sus debidas proporciones, la historia de los dioses. Antes de los dioses, antes de las estrellas, el universo mítico, la pantalla, estaba poblado por espectros o fantasmas dotados del glamour y la magia del doble. Varias de estas presencias han asumido progresivamente cuerpo y sustancia, han cobrado forma, se han amplificado y han florecido convertidas en dioses y diosas. Y mientras que ciertos grandes dioses de los panteones antiguos se metamorfosean en dioses héroes de salvación, las diosas estrellas se humanizan y se convierten en nuevas mediadoras entre el mundo fantástico de los sueños y la vida diaria del hombre en la tierra. Los héroes de las películas son, en forma obviamente atenuada, héroes mitológicos en este sentido de volverse divinos. La estrella es el actor o actriz que absorbe parte de la sustancia heroica, es decir divinizada y mítica, del héroe o heroína de la película, y que enriquece a su vez esa sustancia con su propia contribución. Cuando se habla del mito de la estrella, se alude antes que nada al proceso de divinización por el que pasa el actor de cine, que lo convierte en ídolo de multitudes. Edgar Morin, Las estrellas, la seducción del pueblo estadounidense por Kennedy fue consciente y calculada. También fue más propia de Hollywood que de Washington, lo cual no es de sorprender. El padre de Kennedy, Joseph, había sido productor de cine, y Kennedy mismo había pasado tiempo en Hollywood, conviviendo con actores e intentando saber qué los hacía estrellas. Le impresionaban en particular Gary Cooper, Montgomery Clift y Cary Grant. Solía llamar a este último para pedirle consejo. Hollywood había hallado formas de unir a todo el país en torno a ciertos temas, o mitos, con frecuencia el gran mito estadounidense del oeste. Las grandes estrellas encarnaban tipos míticos. John Wayne al patriarca, Clift al rebelde prometeico, Jimmy Stewart al héroe noble, Marilyn Monroe a la sirena. Ellos no eran meros mortales, sino dioses y diosas con quienes soñar y fantasear. Todos los actos de Kennedy se enmarcaron en las convenciones de Hollywood. No discutía con sus adversarios. Los enfrentaba teatralmente. Posaba, y en formas visualmente atractivas, ya fuera con su esposa, sus hijos o solo. Copiaba las expresiones faciales, la presencia, de un Dean o un Cooper. No se ocupaba de detalles políticos, pero hablaba extasiado de grandes temas míticos, la clase de temas que podían unir a una nación dividida. Y todo esto estaba calculado para la televisión, porque Kennedy existió principalmente como imagen televisiva. Su imagen perseguía en sueños a los estadounidenses. Mucho antes de su asesinato, atrajo fantasías de la inocencia perdida de Estados Unidos con su llamado a un renacimiento del espíritu pionero, una nueva frontera. Edad: 22 años. Sexo: femenino. Nacionalidad: británica. Profesión: estudiante de medicina. Deanna Durbin fue mi primer y único ídolo de la pantalla.
Quería parecerme a ella lo más posible, tanto en mi actitud como en mi ropa. Cada vez que iba a estrenar vestido, buscaba en mi colección una fotografía particularmente bonita de Diana y pedía un vestido como el suyo. Me peinaba como ella. Si me veía en una situación fastidiosa o exasperante, me preguntaba qué habría hecho Diana en mi caso y modificaba mis reacciones en consecuencia. Edad: 26 años. Sexo: femenino. Nacionalidad: británica. Me enamoré de un actor de cine solo una vez. Era Conrad Veidt. Su magnetismo y personalidad me cautivaron. Su voz y sus gestos me fascinaban. Lo odiaba, le temía, lo amaba. Cuando murió, sentí que una parte vital de mi imaginación moría también, y mi mundo de sueños se vació. J.P. Mayer, el cine británico y su público de todos los tipos de personalidad, la estrella mítica es quizá el más impactante. A la gente se le divide en toda índole de categorías de percepción consciente: raza, género, clase, religión, política. Así, es imposible obtener poder a gran escala, o ganar una elección, valiéndose del conocimiento consciente. Un llamado a cualquier grupo solo alejará a otro. Pero inconscientemente compartimos muchas cosas. Toda @S somos mortales, toda @S conocemos el temor, toda @S llevamos impresa en nosotras @S la huella de nuestras figuras paternas. Y nada evoca mejor esta experiencia compartida que un mito. Las pautas del mito, nacidas de los sentimientos encontrados de la indefensión y el ansia de inmortalidad, están profundamente grabadas en toda @S nosotras @S.